Hola, bienvenido de nuevo a todos. En esta clase empezamos con el módulo 4 en el que hablaremos de texto. Y yo siempre digo que el texto es uno de los elementos más importantes en diseño editorial y es lo que tenemos que cuidar. Ya no solo teniendo en cuenta la selección tipográfica que hagamos y apliquemos, sino también una cuestión muy importante y que voy a hacer hincapié en estas sesiones es en el tamaño que apliquemos de la tipografía. Porque, sobre todo en lo que es respecto al texto corrido, que es este de aquí, tenemos que pensar muy bien el detalle de qué tamaño vamos a aplicar en esta tipografía y no solo eso, sino también qué ancho de columna le vamos a poner y qué interlínea vamos a trabajar. Fijaros aquí, por ejemplo, que no es lo mismo trabajar con una Times New Roman que con una ACME. Ya no solo desde el punto de vista de selección tipográfica, fijaros que el aspecto tipográfico de una y otra es muy diferente y nos puede connotar cosas diferentes. Evidentemente una ACME no la podremos utilizar para texto corrido, pero sí que a lo mejor para un destacado o un titular, mientras que una Times New Roman es una tipografía que cumple unas funciones muy buenas de legibilidad y puede funcionar muy bien en texto corrido, en textos destacados y en titulares. Entonces, cuidado con las selecciones tipográficas que hagamos. Pero yo, sobre todo, lo que quería hablar era de tamaños, ¿no? Me interesa mucho que haceros entender y ver que a veces creemos que pensamos que un tamaño tipográfico como un cuerpo 12 puede ser adecuado a nuestro diseño. Sobre todo porque el texto 12 es muy legible en pantalla, pero a menudo, muy a menudo, prácticamente siempre, puede ser muy tosco cuando lo vemos impreso. Muy tosco me refiero a muy grande, ¿no? Entonces, fijaros aquí, os muestro un ejemplo de cómo en función de la tipografía que vayamos a seleccionar debemos imprimir y ver cómo la vamos a aplicar, en qué tamaño la vamos a aplicar, porque fijaros que no todas las tipografías tienen al mismo tamaño, cuerpo 12, una misma altura X. ¿Qué significa eso? Que si seleccionamos una tipografía como la Centaur para texto corrido, a cuerpo 12, a lo mejor nos funciona muchísimo mejor que seleccionar una tipografía, por ejemplo, óptima, ¿no? A nivel de tamaño. ¿Por qué? Porque al ser más pequeña, pues a lo mejor es muchísimo más agradable de leer, pues en función del espacio que tenemos o en función de la columna el ancho de columna que tenemos. Entonces, yo os aconsejo que siempre que decidís qué tamaño le vais a poner al texto corrido, antes de todo, de cerrar ese tamaño, os hagáis una prueba impresa, porque la pantalla engaña y siempre hay que hacer una prueba de impresión. Yo incluso con todos los años que llevo de experiencia, siempre que selecciono una tipografía para texto corrido de cualquier proyecto gráfico que hago, siempre hago una impresión para ver cómo queda visualmente esa tipografía en el contexto en el que estoy, para acabar de pulir si ese es el tamaño adecuado, si hay que subirle medio punto más o un punto más, o hay que bajarle medio punto más o un punto menos. Y es que además de la selección tipográfica del tamaño, también hay que decidir ese tamaño teniendo en cuenta la columna de texto, el ancho de columna. Fijaros que aquí tenemos un texto corrido que tiene un tamaño de columna, perdón, que se me ha movido. Además tenemos un ancho de columna para el titular, tenemos otro ancho de columna para el texto destacado, introductorio, y tenemos otro ancho de columna para los pies que tenemos aquí de foto, esos textos que acompañan a las fotos. Evidentemente, cada contexto, cada jerarquía de contenidos necesita un tamaño y necesitará un ancho de columna. ¿Y cómo de largas pueden ser las líneas, ¿no? ¿Cómo de larga tiene que ser una línea para que sea correctamente legible y fácilmente legible? O sea, que no moleste la lectura y que sea rápido de leer, ¿no? Normalmente la longitud del texto, de la columna de texto, tiene que ver un poco con el cuerpo de tamaño de texto, y ya no solo con el cuerpo de tamaño de texto, sino con el interlineado. Estos tres elementos tienen que estar unidos. En general, se considera que entre 40 y 75 caracteres por línea son un valor adecuado para la lectura de cualquier publicación. Pues, por ejemplo, unos 40 caracteres pues, para revistas y periódicos, que pueden tener más o menos este ancho de columna. Evidentemente los textos como revistas y periódicos necesitan una lectura más ágil, más rápida, por eso podemos trabajar con columnas más estrechas. En cambio, los libros que a lo mejor tienen contenidos muchísimo más elaborados y más
más intelectuales, como por así decirlo, necesitarán a lo mejor un ancho de columna más ancho y pueden estar entre los 55 y los 70 caracteres. Por lo tanto, además, el ancho de columna dependerá también de la función que cumpla y que necesitemos a la hora de leerlo, a la hora de la legibilidad del lector. Esto es una estimación más o menos de lo que se suele trabajar en publicaciones. Fijaros aquí que la longitud de línea, en este caso, tenemos una tipografía que quizás es demasiado grande para el ancho de columna con el que estamos trabajando. Aquí no creo que llegue a 40 caracteres por línea. En cambio, si reducimos el número de columnas, estaremos trabajando con un ancho de columna muchísimo más agradable y muchísimo mejor que en el caso anterior. Ya si nos vamos a 3, bueno, aquí estamos justitos, quizás puede funcionar bien, es un poquito más larga, le da otro aspecto, pero bueno, también podría funcionar. Aquí ya estamos en un contexto y en una situación en la que las líneas quizás son demasiado largas para el tamaño de texto que tenemos. Fijaros que quizás hay que hacer un movimiento de mucho recorrido para la lectura y puede provocar cansancio en el lector. Y ya no te digo este ancho de columna, ¿no? Este ancho de columna es demasiado largo para poder leer y esto puede ser muy cansado para el lector. Tiene que hacer un movimiento de cabeza demasiado largo y luego volver otra vez de nuevo al inicio y esto puede provocar cansancio. Esta longitud de línea requeriría un tamaño muchísimo mayor, más o menos como este. Con lo cual es importante tener en cuenta el tamaño tipográfico para decidir el tamaño de columna de texto. En definitiva, el mejor método para poder establecer criterios convincentes sobre la longitud de la línea, en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué tamaño de página tenemos, evidentemente, para saber qué estructura reticular de cuántas columnas vamos a trabajar, qué márgenes vamos a poner a la página también y qué medianil, qué espacio entre columnas, qué tipo de contenido estamos trabajando, si es texto corrido, si es un subtítulo, si es un destacado, si es un titular, qué cantidad de texto tenemos que leer. No es lo mismo leer una cantidad de texto como un destacado y que podemos hacer a lo mejor una columna más ancha que un texto muy corrido que es muy largo. Si tenemos una lectura pausada o queremos una lectura rápida, evidentemente las lecturas pausadas requieren columnas de texto un poquito más largas que las lecturas más rápidas y al final también el tamaño del texto y la interlínea influirán en la decisión de qué longitud de línea decidimos para la columna de texto. Además, fijaros, aquí tenemos un ejemplo, esas columnas de texto deben estar alineadas entre ellas. ¿Qué significa alineadas? Que esta línea de aquí tiene que caer sobre esta misma línea de aquí y esta misma línea de aquí. Con lo cual, siempre hay que hacer un ajuste a rejilla base o a cuadrícula base. La cuadrícula base son estas líneas que tenemos, que ya veremos en design cómo las preparamos, y donde recaen las líneas de texto del texto corrido. ¿Vale? Para que siempre las columnas de texto en las páginas sucesivas caigan siempre en el mismo lugar. Además, también tendremos que tener en cuenta lo que son los párrafos. El texto no solo implica la selección tipográfica, tamaños, ancho de columna, interlínea, sino también cómo vamos a trabajar los párrafos. Los párrafos son esos textos que indican, bueno, pues que estamos hablando de un mismo tema. Siempre hay que marcar los párrafos de alguna manera visual para que el lector sepa que hay esos cambios de contenido. Es una manera visual de una lectura muchísimo más fácil. Nunca trabajamos con textos totalmente seguidos. Siempre que hay un punto y aparte, marcamos los párrafos. Hay diferentes maneras de marcar los párrafos. Para mí el más correcto sería este primer o el segundo. Esta primera manera de marcar los párrafos es con la sangría. Estamos marcando un punto y aparte. En este caso tenemos el texto siempre seguido. El texto no hay una partición, sino que siempre va seguido, pero marcamos los párrafos con la sangría. Eso es una manera de marcar los párrafos. Otra manera correcta de marcarlos es con este salto de línea, con este espacio que tenemos aquí, y que estamos marcando dónde están los párrafos. ¿De acuerdo? Esto se considera más un error. O sea, marcar los párrafos con un salto de línea y además con una sangría es un error, porque realmente las sangrías sirven para marcar esos puntos y apartes. Y además, vuelvo para atrás, las sangrías siempre empiezan a marcarse a partir del primer punto y aparte. El primer texto, el primer párrafo nunca lleva la sangría porque marca los espacios entre párrafos.
Con lo cual, estas dos opciones son correctas, esta es menos correcta. Además, podemos trabajar con diferentes composiciones a la hora de maquetar, trabajando los párrafos. Uno es el alineado a la izquierda, en el que trabajamos los textos no alineados a la izquierda. Otro sería alineado a la derecha y a la izquierda, en el que muchas veces llamamos justificados. Y otro en lo que es el centrado. Este es a bandera, justificado y centrado. El bandera justificado funciona muy bien para textos muy largos. El centrado, cuidado con el centrado, porque si es un texto muy muy largo también dificulta un poco la legibilidad. ¿Por qué? Porque nunca sabemos dónde empieza el texto. Entonces lo podemos empezar a leer, por ejemplo aquí, vamos directamente hacia aquí, y cuando volvemos, como la referencia que tenemos es esta, en realidad está aquí. Entonces cada vez es en una situación diferente, entonces puede ser muy cansado para el lector. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos textos corridos es el medianil, o sea, es el espacio que tenemos entre columnas. Ese espacio nunca puede ser mayor que los párrafos. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros estamos leyendo esto, por asociación de formas, ese espacio de aquí está más cerca de este, entonces me tendría que ir aquí, no aquí. Entonces, cuidado con esto. Siempre hay que medir bien qué medianil hacemos, qué medianil ponemos, porque ese espacio nunca puede ser mayor, el espacio entre párrafos nunca puede ser mayor que el medianil. Cuidado con estos ajustes está descompensado en este caso. Conclusiones. En realidad no existen fórmulas para conseguir un diseño de un buen texto. No hay unas leyes ni unas normas, excepto un poco de sentido común, un poco de saber qué función debe cumplir, qué tipografía estamos utilizando, y hay que tener hay que intentar un equilibrio entre todas las condicionantes que se encuentran para poder aplicar correctamente el texto. Pues lo que decíamos, tamaño de página, qué márgenes hemos puesto, qué medianil, qué tipografía, qué tamaño, qué ancho de columna en definitiva, ¿no? Y qué interlíneas. Todos estos elementos, si los tenemos bien cuidados entre ellos, al final la fórmula será esa. Equilibrar todos estos elementos para mostrar el texto de la mejor manera posible y sobre todo de la mejor manera legible posible para el lector. En la próxima clase veremos la aplicación de texto ya en InDesign, y veremos cómo trabajar los textos en InDesign.